Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Veiga y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy hablaremos sobre la dopamina, el placer, el dolor y el circuito de recompensa. Antes de nada, decirte que la dopamina es un neurotransmisor, está relacionado con la emotividad, la motivación y la afectividad, e indudablemente todo ello está relacionado con lo que es el circuito de recompensa. El circuito de recompensa como tal nos permite la supervivencia y predomina lo que es la sexualidad, el hambre y la emoción. De tal manera que este circuito de recompensa es el que nos ha permitido no solamente la supervivencia, sino que nos ha evocado, nos ha llevado a que podamos afrontar cualquier demanda de estímulo externo o interno, tanto acerca de lo que es la comida o algo que podamos sentir a nivel de interocepción, como pueda ser hambre o una bajada de glucosa, para generarnos en el ser humano un movimiento, una motivación, un deseo, una búsqueda. Así pues, el circuito de recompensa se compone de tres partes. Uno es el área tegmental ventral, el segundo es el núcleo accumbens y el tercero es la corteza prefrontal. De tal manera que este circuito de recompensa, por así decirlo, se compone de tres partes. Una es el deseo, la otra es la acción y por último la satisfacción. De tal manera que el deseo estaría llevado por la dopamina, la acción estaría más llevada por la que es propiamente la adrenalina y por último la satisfacción estaría relacionado con lo que es la serotonina. La dopamina nos genera movimiento, nos genera motivación, nos genera búsqueda. La adrenalina es impulso para buscar y por último el placer, que es a través de la serotonina. El área tegmental ventral es parte del mesencéfalo donde se ubican todas las neuronas dopaminérgicas. Es el lugar donde se segrega todo lo que es, por así decirlo, la motivación, la búsqueda. Está relacionado con el centro del Parkinson, la enfermedad del Parkinson, y nos va a generar ese proceso de motivación, de búsqueda. El siguiente es el núcleo accumbens. En este caso está muy relacionado con lo que son los ganglios basales y con la parte de la amígdala, que estaría relacionada con parte emocional o sentimientos o emociones que nos vienen en relación con pensamientos o sensaciones de motivación, y por otro lado con los ganglios basales, que estarían relacionados con la parte motora, con lo que es el movimiento. Decirte igualmente que lo que es drogas y adicciones estaría relacionada con el área tegmental ventral y con el núcleo accumbens. Y por último estaría relacionado este circuito de recompensa con lo que es la corteza prefrontal, que es el lugar donde se organizan, se proponen, se plantea o cuestiona o cómo plantear el abordaje. Como podéis ver, este sistema, que es de supervivencia, si lo extrapolamos al día a día que hoy estamos vivenciando, estamos continuamente generando dopamina porque hay un deseo, y al mismo tiempo lo que estamos generando es un dolor, dado que cuanta más secreción tengamos de dopamina, más vamos a estar ligados o de alguna manera sometidos a lo que es el placer, y este placer lo que nos va a generar es más ansiedad y al mismo tiempo más dolor, dado que cuanto mayor sea el umbral de placer, más deseo tendremos y más anclado estaremos a ese dolor, porque de alguna manera no cubrimos esa necesidad de placer o de deseo. Por el contrario, si tenemos un umbral del dolor elevado, cualquier aspecto relacionado con lo que es un placer o una recompensa será mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que al final estamos todo el tiempo estimulando lo que es la dopamina, estamos teniendo una secreción o un estímulo muy alto, muy elevado de lo que es la propia dopamina, y esto lo que genera es un estado de deseo muy elevado, y por el contrario una recompensa o un placer muy pequeño. Es lo que ocurre cuando realmente estamos aburridos o tenemos ansiedad. Directamente el circuito de recompensa sería salir a cazar
si tuviésemos hambre, pero en realidad no tenemos hambre, es ansiedad, es aburrimiento y directamente ese circuito de recompensa queda inhibido, queda anulado porque nos levantamos al frigorífico, cogemos algo de comer y nos lo llevamos a la boca. De tal manera que todo el proceso de motivación, de búsqueda de recompensa y luego obtener el placer, nos estamos saltando todos esos pasos y lo que estamos obteniendo directamente es el placer. Placer, 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 deseo placer y finalmente lo que ocurre es que entramos en una rueda en la cual estamos aniquilando el sistema dopaminérgico, el deseo se vuelve mayor y al final lo que genera es mucho dolor. Por otro lado, se genera una neuroadaptación o una tolerancia y es que cuanto más tiempo mantengamos un estímulo de placer, al final lo que generará será más dependencia y con ello más ansiedad. De lo que se trata es de encontrar un equilibrio en el que haya un movimiento, haya una búsqueda, haya una recompensa, pero sabiendo que tenemos que interactuar con lo que es la búsqueda, con lo que es el deseo, para finalmente obtener la satisfacción. Como puedes ver, a día de hoy nos hemos olvidado de la parte de la supervivencia en cuanto a lo que es alimento se refiere y estamos más volcados en lo que es el placer, el deseo, cubrir esas carencias que no son más que emotivas hacia uno mismo y por el contrario estamos volcando toda la parte externa de autoaceptación por el resto, de los likes, de seguir de ser seguido, de ser aceptado, de ser aclamado y realmente estamos rompiendo, estamos inhibiendo un circuito que lleva con nosotros cientos de miles de años y que corresponde con lo que es propiamente el proceso de supervivencia. Así pues, te animo a que realmente sepas diferenciar qué es el deseo, qué es el placer, qué genera el placer y el deseo cuando realmente está cubierto y si es más mental, si es más propiamente fisiológico por necesidad, por un estímulo propio de tu estado interno o de tu sistema de interocepción que te está avisando sobre el hambre, sed, cansancio o lo que sea y que tengas tus propias recompensas pero adecuadas al día y al momento que estamos vivenciando, dado que si extrapolas todo en azúcares, en estímulos externos y de alguna manera te desconectas de tu parte interna y de esos circuitos propios del ser humano que tanto tiempo llevan con nosotros, lo que ocurrirá es que generas o produces un burnout, que es quemar, o aniquilas lo que es el sistema de dopamina. Sin más, me despido, espero y deseo que te haya agradado este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, te mando un abrazo, feliz día, hasta luego, chao, chao.